Tenemos que ir a una pausa. Es tiempo de pausa. Control Master, disponga de la cámara, por favor. Cuando usted vaya a comprar o vender una casa, un apartamento, un solar, piense en Felga S.A., una compañía de bienes raíces con criterio muy profesional. Pero igual, si su interés es alquilar un inmueble, piense en nosotros. Felga S.A. está ubicada en la calle Ramón Santana, esquina Máximo Gómez, en la zona universitaria, con los teléfonos 809-682-7202, 809-688-5593. Recuerde que para comprar o vender o alquilar su casa, piense en Felga S.A. Seguimos en su espacio Voz para el Cambio, miércoles, tiempo de hablar de salud. Pero hacíamos un comentario sobre el señor Roberto Rosario. Él dice que le cancelaron la visa para hacerle daño a su reputación. Roberto, ¿a cuál reputación? Roberto, ¿a cuál reputación? ¿Me escuchas, Roberto Rosario? ¿A cuál reputación? Rosario Graciano dice, que también le entrevistaron ayer: soy una mujer íntegra. Rosario Graciano, el tráfico de influencia con la familia en el poder no afecta la integridad. Rosario Graciano, el tráfico de influencia en el poder con la familia, los hijos en Cancillería, en Inglaterra, en Londres, no afecta nada. Dice ella, he sido el equilibrio en la Junta Central Electoral, es decir, que tengo inteligencia emocional como ellos quieren y la capacidad de trabajar en equipo, y así lo demostré en mi paso por la Junta. Rosario, usted simplemente firmaba y aprobaba lo que Roberto Rosario decidía. Rosario Graciano, así no, Rosario Graciano. Y yo la conozco a usted desde los tiempos de la oficina de Medrano Vázquez, que era una especie de maestro para usted. Pero la soberbia del poder lleva a los dominicanos muy lejos y transforma un alma noble, un alma sincera, iba a decir un alma blanca, pero no debo, porque después dicen que eso es el racismo, y entonces José Maime después me fusila, o Dagoberto Tejeda, o Aristóteles Ponce Rate, que dice que soy un negro claro. Son de las cosas. Doctor, antes de darle paso al tema suyo, 2 adolescentes de 16 años cada una, en lugares separados, en las últimas 24 horas, asesinadas por su pareja. Una en San Francisco de Macorís y otra en Villa González. Una de ellas, la de Villa González, estaba embarazada. Y su compañero la asfixia, la ahorca, la monta en un vehículo y después la tira del vehículo en marcha. Y fue donde una hermana, bueno,
El otro caso de San Francisco, también la mató y la echó en un pozo séptico del patio, y este fue donde una hermana y le dijo lo que había hecho. 2 adolescentes de 16 años. Este país se nos sale de la mano y se nos muere en nuestros pies. El país se va despedazando. Y todo esto por un problema de educación, de cultura, de conciencia, de falta de civilidad. Yo he dicho muchas veces que para mí el problema del país no es esencialmente político, es esencialmente de cultura, de educación. Decía el apóstol cubano, ser culto para ser libre. Un pueblo con capacidad, con cultura, con civilidad, no se deja narigonear por lo político. Y un ser humano con formación, no es verdad que va a matar a otro ser humano porque una relación de pareja haya llegado al final. Sin cultura, sin educación, no hay manera de que un pueblo pueda desarrollarse, pueda seguir adelante. Podemos hablar de todo, pero si no hay un desarrollo cultural, si no fortalecemos la parte de la educación, la parte de la conciencia, vamos a seguir andando muy mal. Los valores se han ido perdiendo. Y yo he dicho siempre, están predominando los antivalores. Y el profesor Celedonio Jiménez, sociólogo de larga data, ya jubilado en la universidad, un colaborador de este espacio, ha dicho, no es que hay valores negativos, son otros valores distintos. Yo digo, no, son contravalores. Porque para mí un valor tiene que ser algo positivo, una cualidad positiva. Andamos muy mal en el país. Y los políticos escuchan estas informaciones y no se detienen a reflexionar, a pensar. Es posible que esto le duela a un hombre como Andrés Navarro, el gran ministro de este gobierno. Un hombre sensible, es un gerente, es un hombre capaz, es un hombre honesto, es un hombre eficiente. Lo hizo muy bien en Cancillería y lo hará mucho mejor en el Ministerio de Educación. Ojalá que el presidente de la República que lo designó le dé el respaldo y le preste atención a lo que serán sus ejecutorias o a lo que vienen siendo ya sus ejecutorias. Pero ojalá que encuentre eco o respaldo en otro ministerio, en otra dependencia que tienen que trabajar también la parte de la educación y de la educación integral. El país, nuestro país, anda mal, pero muy mal. Doctor Rodríguez. Aquí estamos, aquí estamos. Vamos a ver qué usted nos tiene para hoy miércoles, tiempo de salud, antes de dar paso a una entrevista con un médico veterinario para que abordemos la parte fundamental de los miércoles. Así es, fíjese que en vista... En un tiempo lluvioso como este, y que hay contaminación por las lluvias, la basura, y hay un cambio, la gente muchas veces en la casa porque no hay trabajo o no hay clase, eso llevaría a un cambio en el régimen alimentario. Porque mire, la gente lo que piensa es en sancocho cuando llueve. Es verdad, así es. Definitivamente. Y algunos en un pote romo y en la mesa dominó. Claro, ahí habían imágenes en las redes sociales de personas fuera ya. Usted que sabe que este es un país alegre. Inundadas las calles. Ellos salían, las personas sacaban la silla, improvisaban una mesa de dominó. Y un pote romo, un brugal. Un pote romo. Hay un video por ahí que presentan también un señor que está en un colchón flotante con un galón de bebida alcohólica y él está gozándosela. Y él está navegando frente a su casa, me parece que es en el sector, ¿sabes? La inundación que hay. Te digo que los dominicanos toman esto a chercha, realmente. Pero fíjense, a propósito de estos eventos, ¿verdad? De la naturaleza, estos desastres naturales, es bien conocido, es bien sabido por todos de que esto trae acarrea muchas consecuencias. Consecuencias tanto en el ámbito de la salud. Y es donde realmente uno se enfoca. Los desastres, lo primero que se busca es preservar la vida, ¿no es así? Es conservar la vida. Y entonces las autoridades acuden inmediatamente y trazan políticas y medidas de seguridad, porque lo que se quiere, lo primero es conservar la vida, que es lo más importante, y estamos de acuerdo. Pero todo tipo de desastre natural va a desestabilizar una comunidad en particular, la que es afectada. La desestabiliza,
en diferentes renglones. Tanto psicológicamente afecta bastante, y más aquellas personas que ya han tenido una experiencia previa sobre algún desastre. Recuerdo que para el 98, yo estaba joven todavía, pequeño, pero sí recuerdo de personas que tuvieron la experiencia del ciclón David. Recuerdo que cuando ya se dio la información de que el ciclón George pues iba a tocar Dominicana, y que iba por ahí, y en la categoría que estaba, que se convirtió en categoría 4 un momento, aunque bajó después a 3, estas personas que tuvieron la experiencia del pasado, recuerdo haberlos visto así un poquito, estaban muy ansiosos y estaban con cierto temor porque vivieron la experiencia del pasado. Más sin embargo, los jóvenes querían estar afuera bañándose en el agua porque no tenían esa experiencia. Pero psicológicamente también esto influye bastante, la experiencia. Entonces vemos cómo estos desastres pueden empeorar la vida de las personas, económicamente hablando, socialmente hablando, donde son desplazados, como vemos en imagen ahí, personas que viven en estas casas, en estas condiciones, y tienen que ser desplazados. Hasta moralmente la persona se cae, se deprime, porque no es fácil. Estas personas pobres, a pesar de que viven trabajando fuertemente para poder conseguir lo poco que consiguen, y cuando llegan estos desastres pues pierden todo prácticamente. Es difícil para ellos, moralmente hablando. Ahora, el enfoque inmediatamente de todo el mundo es preservar la vida, y muchas veces se olvida el aspecto nutricional. Se olvida muchas veces el aspecto nutricional, que sus consecuencias, sus manifestaciones van a repercutir es luego que pase el desastre. Durante el desastre va a estar la parte médica, la atención médica inmediata de emergencia, porque las personas sufren durante el desastre, sufren los diferentes accidentes, heridas, si es por ejemplo una inundación, como en esta vemos en imágenes, que puede arrastrar a personas, sufren heridas al impactar con alguna pared, con algún objeto. Pero cuando se trata, por ejemplo, de un terremoto, también aquí es un desastre mayor. Cuando se trata, por ejemplo, de un tsunami, y aquí gracias a Dios no hemos tenido tsunami, a excepción de Nagua, no recuerdo en qué año, no sé si se me ayuda, no sé si saben en qué año fue que ocurrió un tsunami que hubo en Nagua. Hace muchos años fue que pasó esto, no recuerdo bien la fecha, pero aquí vemos los terremotos. Estos tipos de desastres tienen una magnitud que no solamente está en peligro la vida de las personas, sino que luego del desastre, donde empieza entonces la recuperación, empiezan a surgir un sinnúmero de enfermedades y otros trastornos, y entre ellos está la parte de la nutrición, de la alimentación. Por ahí vemos cómo siempre Salud Pública, el Ministerio de Salud Pública, las diferentes autoridades empiezan entonces a mencionar sobre los posibles brotes que pueden resurgir por el acúmulo de basura, las inundaciones que remueven estas basuras. Es que hay un desequilibrio en el ambiente, todo el ecosistema se remueve. Algunas situaciones de ambiente, de salud, que está, por ejemplo, en una comunidad determinada, al venir estos fenómenos, se desplazan hacia otra comunidad, porque si es el agua o los vientos arrastran esta contaminación, y va a traer como consecuencia el surgimiento o el resurgimiento de nuevos brotes. Los famosos aquí, el dengue, ¿verdad? Chikungunya, tenemos los casos de leptospirosis, malaria, que son de los más comunes que nos afectan. Ahora, el tema de la alimentación viene luego después, y por esa razón este tema lo traigo acá hoy a propósito de esta tormenta, de este ciclón que nos está afectando, y más en las zonas vulnerables, donde se requiere de mucho apoyo, de mucha colaboración por parte de la ciudadanía. Cuando yo empiezo a ver cómo empiezan los centros de acopio a llenarse de suministro, y la gente empieza a enviar alimentos y agua potable, pues me hace recordar el caso de Haití, por ejemplo, el terremoto de Haití,
donde de manera, yo digo que descontrolada, se empezaron a improvisar muchos centros de acopio, de todo esta, de ropa, de comida enlatada, de bebida, de todo. Pero muchos de esos alimentos, muchas de esas cajas que los dominicanos con buen corazón, con mucho ánimo, mucho entusiasmo, que querían ayudar o quisieron ayudar, muchas de esas cajas no llegaron a Haití, se quedaron por ahí, por la frontera, y de la cual surgieron nuevos comerciantes, porque empezaron a poner sus negocios con todo esto. Y fíjense, no voy a decir que todos esos que surgieron, esos nuevos comerciantes que surgieron, fueron porque lo hicieron no todos, lo hicieron a propósito, se quisieron robar eso. No estoy diciendo eso. Hubieron muchas de esas cajas que no pudieron llegar a Haití porque no hubo un control real en la frontera. Se violaron muchos protocolos, no hubo un control realmente. Incluso tengo datos y una experiencia de una comunidad, una iglesia que recaudó, logró conseguir un camión y llenarlo de comida, de ropa y todo eso. Y para entrarlo a Haití tuvieron dificultad para entrarlo. Incluso todos saben muy bien que muchas de esas ayudas, antes de llegar al mismo Puerto Príncipe, eran asaltadas por manadas de los mismos ciudadanos haitianos, armados, emboscaban esta ayuda, estos camiones, y se robaban todo. Entonces había un temor también, ese otro factor también, que influyó bastante en que muchos de esos alimentos se quedaran en la frontera y no pasaran, porque había un temor. Si ustedes recuerdan imágenes de cómo se trasladó la población completa dominicana, se trasladó a la frontera, más las ayudas internacionales que estaban llegando, la frontera estaba repleta de ayuda. Eran miles y miles de millones de dólares también que recibió este pueblo de Haití. Y es increíble cómo todavía se estaban viendo las casuchas ahí alrededor del parque, del área donde estaba la Casa Nacional de Gobierno. Se veían las casas de campaña todavía, a pesar de años que había pasado. Entonces, la ayuda realmente muchas veces no llega a estos, y no quiero politizar este asunto, pero eso es lo que pasa cuando suceden estos acontecimientos, donde la gente se mueve emocionalmente, quiere ayudar, pero entonces la ayuda no llega adecuadamente. Y a pesar de que el desastre pues puede producir pérdidas de vida, empieza entonces los casos de malnutrición o desnutrición, porque tiene que haber programas de emergencia, como por ejemplo tienen nuestros hermanos de Cuba. Tiene un programa que tiene que ver con la alimentación en emergencias, ¿no? Alimentación y nutrición en casos de emergencias, donde se activa inmediatamente estos desastres vienen, ya se activa la parte logística, que hay pasos a seguir, como por ejemplo determinar efectivamente qué cantidad disponible de alimentos se tiene para poder prever los casos de desnutrición que vienen luego de estos desastres. Y por ejemplo Cuba se activa automáticamente y sabe su logística, conoce su logística y sabe con qué cuenta, conoce los albergues, porque recuerden que este programa de alimentación, que debe tener todas las sociedades, todos los países deben tenerlo, a manera de apalear, ¿verdad?, estos acontecimientos, no solamente después del desastre, es antes del desastre. Cuando usted entonces alberga a miles de ciudadanos en esos pequeños albergues que usted improvisa o que se improvisa, debe también dar la seguridad alimentaria, no solamente en salud, sino alimentaria. Entonces usted empieza a alimentar a esos ciudadanos desde el momento que llegan a este albergue, porque dejaron todo en sus casas. Recuerden, estas personas van a cargar con lo que tienen, sino los alimentos deben venir por parte del Estado, garantizarle la seguridad alimentaria. Pero también otro factor importante es el siguiente: deben ser especialistas quienes estén administrando y elaborando los diferentes menús que se le van a este tipo de personas, porque hay que recordar algo, y una vez lo mencionaba aquí cuando daba la parte de nutrición, de educación y nutrición,
que los requerimientos nutricionales, esas necesidades nutricionales que usted tenga, va a depender también de cuáles factores de actividad usted tenga. Por ejemplo, no es lo mismo una persona que esté bajo un estrés, esta persona que se llena de ansiedad, va a generar un consumo de calorías mucho mayor a aquella persona que no tiene ese mismo grado de estrés o de ansiedad. Entonces, una persona bajo estos fenómenos de desastres que están en albergues, tienen una situación de estrés y de ansiedad importante, la cual la nutrición, muchos no sabían esto, pero sépanlo, la nutrición juega un papel importante. Aquí estuvimos una vez conversando sobre la relación que hay entre el estado del ánimo y la alimentación. Ojalá puedan recordar ese tema. Doctor, mire esa imagen. Ahí, ¿cómo puede ser la alimentación de esa población? No, es precaria. En términos de la contaminación. Es precaria. ¿Cómo pueden preparar ese alimento en esas condiciones? No, para nada. Porque usted ve la imagen de la casucha, Sí. cómo el agua entra hacia allá, mire aquí. ¿Cómo se pueden preparar alimentos ahí? No hay manera. Esas personas, por lo menos, para que esa agua baje, dura 2 o 3 días para bajar. Son personas que no pueden utilizar su cocina para cocinar. Y además, esa inundación también afectó la despensa donde están guardados sus alimentos, contaminándolos. Entonces, es importante entender de que alimentos, aunque estén enlatados, que están debajo de estas aguas negras, muchas veces ya dejan de ser útiles. Hay que botarlos realmente, porque entonces estas latas también reciben golpes, abolladuras, podemos decirle, y esto rompe una película interna que tiene dentro. Es como una lámina, una película interna que tienen estos productos enlatados, se rompe y se contamina entonces el alimento, se contamina el producto y hay que botarlo. Entonces estamos hablando que estas personas, cuando reciben este impacto de este fenómeno natural, pierden todo. Esos alimentos que creen que pueden servir no sirven, ya no sirven. Hay que llevarles por esos alimentos a estas personas. Y para responder, es imposible que puedan cocinar en un ambiente sano y seguro sus alimentos. Que si deciden entonces consumirlos, estos alimentos contaminados, entonces ¿qué trae como consecuencia? Que se enfermen entonces. Entonces es ahí donde el Estado debe garantizar esa seguridad de alimentos que sean seguros, que no le van a permitir entonces desarrollar una enfermedad luego. Pero para eso se necesita un programa de alimentación y nutrición en casos de emergencia. No es lo mismo usted tener un programa de nutrición y alimentación para ir en auxilio de ciertas comunidades que ya usted detectó semanas o meses o años atrás, comunidades que están deficientes de algún, por ejemplo, micronutriente, por ejemplo, que hay mucha anemia, déficit de hierro o déficit de proteína, una desnutrición proteico-calórica, y que usted vaya en auxilio de esa comunidad. Ya usted tiene una logística preparada. Ahora no es lo mismo cuando usted tiene que preparar una logística para los casos de emergencia durante un fenómeno natural. Es diferente la cosa, no es lo mismo. Y vuelvo al tema cuando iniciamos, que decíamos que estos fenómenos naturales, estos desastres, evidencian realmente el nivel de cultura que tenemos, el nivel de educación, pero también el nivel realmente de eficiencia de nuestros ministerios. Entonces, ahí es donde radica muchas veces la diferencia en las estadísticas, porque a veces podemos decir, pasó el huracán Matthew y solamente tuvimos 5 o 6 muertos. Tuvimos 5 o 6 muertos durante el paso del huracán, el impacto, o sea, algún accidente que se produjo y esa persona falleció inmediatamente. Pero ¿y las secuelas? Es parte también del ciclón y no podemos desobviarlo. Y eso es algo que yo he criticado bastante, muchas de las estadísticas, porque a veces obviamos o no tenemos esas estadísticas de que una persona que se deshidrató porque desarrolló una gastroenteritis por una infección que desarrolló porque se contaminaron los alimentos producto de estas lluvias que el Matthew produjo, esta muerte también hay que sumársela a este acontecimiento. Entonces son muchas las estadísticas que se pierden y no se toman en cuenta. Entonces, por esa razón es que países organizados
Y no necesariamente tiene que ver con recursos económicos. Porque sí, tocó el tema de Cuba. Tiene su programa de alimentación y nutrición en emergencias, activo, efectivo. Y por eso es que vemos entonces cómo es que la tasa de mortalidad no es tan alta en estos fenómenos, en países como este, como Cuba, que automáticamente se avisa de tormenta, de las posibles inundaciones, porque aquí, ¿y por qué razón tenemos la capacidad nosotros de poder alertar y decir que X provincia está en alerta verde, alerta amarilla, alerta roja? Es porque tenemos cierta capacidad de poder interpretar de qué cantidad de lluvia va a caer, o cuáles comunidades van a ser más afectadas. De la misma manera, tenemos entonces que prever también los casos de posible desnutrición que pueden ocurrir. Y es lo que va a suceder. Esta contaminación priva de que las personas puedan tener acceso. Otro dato importante, interesante de los factores, es que cuando las comunidades quedan incomunicadas, cuando los puentes se caen, entonces a veces la desnutrición no llega, todavía no he podido a veces por la escasez del mismo alimento, sino es básicamente porque no llega el alimento a ellos por la incomunicación que hay. Lo primero que hay que preservar es la vida, estamos claros. Y el ser humano necesita oxígeno, necesita agua, alimentos para sobrevivir. Entonces el agua potable, podemos durar unos días sin consumir el agua, pero sin consumir agua, pero los alimentos los necesitamos. Entonces mi invitación es también a que esos programas se elaboren con mucho detenimiento, pero también saber elegir qué alimentos aportar. En los macronutrientes, el porcentaje que necesitamos de proteínas, lípidos y carbohidratos, lo común es un 65% debe de ser de carbohidratos, 30 de lípidos y de 10 a 15 de proteínas. Pero en los casos de desastre debe ser un poquito diferente esto. Vamos a la pausa en este momento y cuando regresemos entonces seguimos hablando del tema, ¿ok? Así será. Dificultad técnica para ir a la pausa, me dice aquí el camarógrafo. Sin embargo, doctor, yo no quería abordar esta parte antes de la pausa, por eso la pedimos. 5 o 6 días antes de que recibiéramos el impacto de las lluvias del huracán de Matthew, que por suerte no tocó territorio, sino que se quedó en el mar y aquí llegaron solo ráfagas y las lluvias. Si toca el territorio como tocó David o San Zenón, mire, el desastre aquí fuera mayúsculo. Así es. En Cuba sí entró a territorio, como entró parece que Haití. O Haití las ráfagas fueron mayores. 4, 5, 6 días antes, el gobierno hizo una rueda de prensa en el Palacio con todos los funcionarios. Aquí lo comentamos el miércoles pasado. Se veían 2 guardias, 2 generales ahí, atentos. Yo lo comentaba esto con ustedes el miércoles pasado exactamente. Sí. Y Gustavo Montalvo dijo, el gobierno tiene los recursos y el dinero para cualquier eventualidad. Respondan ahora